Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Crónicas del discípulo. Hoy hemos estado hablando acerca de la autoridad y hoy quiero poner frente a frente la gracia de Dios contra el legalismo, ¿sí? Que fíjate que hace días mi esposa me preguntaba por qué predicar estas cosas, porque pues ya esta es la quinta prédica acerca de la autoridad, pero creo que nos faltan unas 2 o 3 más para ir cerrando el tema. Primero porque estamos estableciendo que para poder esforzarnos más, o como dice lo de la visión de este año, redoblar esfuerzos. Que para poder redoblar esfuerzos, pues necesitamos escudriñar más la palabra de Dios y necesitamos no dejarnos llevar por lo que hay en el exterior. Desgraciadamente, en el exterior hay legalismo, no hay otra cosa. Pero por otro lado, ayer platicábamos de esto mi esposa y yo, porque hay un cierto gremio de pastores al que vamos, donde son así muy legalistas. Y yo digo a mi esposa, pero si vieras cómo me divierto yo. Y mi esposa me regaña por decir eso. Si vieras cómo me divierto hablándoles con la palabra, con lo que es correcto, y cómo se ofenden ellos y se ofuscan porque no hay manera de rebatir. Cuando la palabra de Dios lo dice, no hay manera de rebatirlo. Y mi esposa se enoja conmigo. ¿Cómo se enoja? Me regaña y dice, no, pues ¿cómo vas a decir que lo disfrutas? Le digo, bueno, a ver, déjame te explico de otra manera, le digo. Creo que soy un mal necesario para ese grupo, porque alguien les tiene que decir la realidad, alguien les tiene que hacer ver la verdad, y poco a poco algunos de ellos han ido cambiando su mentalidad, poco a poco. No creas que ha sido, ¿no? Siempre me ven con malos ojos cuando hablo, pero hay pastores que en la siguiente reunión repiten algo que yo dije en la pasada. Y no dicen, como Juan dijo. No dicen eso. Ni quiero que lo digan, no me interesa que lo digan. Pero sé que eso que yo dije provocó un pequeño cambio. Y le digo a mi esposa, soy un mal necesario. Ahora, me divierte. Sí, perdón, soy un intelectualoide. Me divierte porque me hacen pensar más, ¿no? O sea, me hacen esforzarme más, me obligan a esforzarme más, porque, por ejemplo, hay cosas que tengo que esforzarme para saber cómo explicarlas, porque si yo lo digo como lo pienso, se descontrola esto. ¿Y se descontrola por qué? Porque como yo lo pienso es muy diferente a como piensan los demás. Entonces, tengo que ver cómo lo voy a explicar, y eso hace que yo aprenda más, hace que yo me esfuerce más. Perdón, denme chacita de... Ahí lo estamos triplicando el esfuerzo, Pedro. Entonces, pero bueno, el apóstol Pablo enfrentó casi el mismo problema con las iglesias de Galacia. Incluso tuvo que reprenderlos porque les dijo, habiendo comenzado a vivir por fe, esto es en Gálatas 3, ¿por qué querían alcanzar la perfección a través de esfuerzos humanos? Y les dice, tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Y es que esta dinámica se repite hoy a través del legalismo. Es decir, cuando las reglas de los hombres se convierten en la ley oficial e incuestionable de la organización. Fíjate lo que estoy diciendo. O sea, lo que el pastor dijo, lo que el pastor Juan dijo, es
una ley oficial e incuestionable de Únete por Cristo. Jaja, tú y cuántos más. Porque no debería ser así. Y eso es por el que lo quiero poner hoy en una balanza. Porque este sistema del cual estamos hablando, el que yo nombro legalismo, utiliza la fachada de autoridad espiritual para ejercer control sobre las conciencias de los creyentes. O sea, para que tú hagas lo que yo quiero que hagas, para que tú digas lo que yo quiero que digas, para que tú vivas como yo quiero que vivas. Ahora, sobrevivir a este control no significa ser rebeldes sin causa. O sea, no significa nada más rebelarnos a la autoridad y ya. Significa que tenemos que ser creyentes maduros, que conozcamos a la perfección nuestra identidad. Por cierto, hablaron de identidad también. Fuimos al Congreso de Jóvenes Generación Remanente. Lo pueden encontrar en Instagram así, Generación Remanente. Creo que es la única red social donde está, no sé si está en otras, pero en Instagram lo pueden encontrar. Estuvo increíble, hablaron de la identidad y de veras te lo recomiendo. Entonces, pues no, lo que queremos no es que nada más nos rebelemos a la autoridad de ella, sino simplemente conocer nuestra autoridad. Y como le dije yo a mi esposa, quizá el que necesita escuchar esto y que nunca se le olvide soy yo. El que necesita saber que la autoridad máxima en la iglesia es Cristo, soy yo. Y que nunca se me olvide. Y le digo, y por eso yo soy el primero en pensar que esta palabra es para mí, ¿sí? Y gracias a Dios, porque tenemos que decir que gracias a Dios hemos tratado en Únete por Cristo que no caer en ese legalismo. Ahorita voy a poner varios ejemplos, espero no lo tomen a mal, porque no es malo, al contrario. Sino simplemente lo que queremos es saber que tener esa identidad correcta y que ustedes, cada uno de nosotros, tenga esa identidad correcta y sepamos quiénes somos en Cristo y saber que no dependemos de lo que diga o de lo que nos critiquen los demás o de lo que hablen los demás, sino que es lo que dice Dios de mí. Entonces, por eso ahorita quiero hablar de esto, de esta diferencia entre la carga del legalismo y el yugo ligero que viene a través de la gracia de Cristo. Entonces, primero quiero hablarte o platicarte un poquito qué es esto del legalismo. El legalismo es una especie de control disfrazada de santidad. De cierta manera es cuando entras a la iglesia y de cierta manera lo que hacen es destruir o controlar tu libertad. O sea, a ver, Cristo me hizo libre y entro a la iglesia para seguir siendo esclavo. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo interesante. Tengo unos ejemplos muy buenos, pero caray, es que no sé si los debo decir en redes sociales. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de un joven que le gusta dibujar y le gusta pintar y crea paisajes hermosos o dibuja anime, esas caricaturas japonesas. ¿Son japonesas? Son chinas el anime. ¿No te gusta el anime? Japonesas, coreanas. Dibuja esas cosas el niño y en la iglesia le dicen: no, eso no es arte, eso es una pérdida de tiempo. Tú tienes que aprender a tocar un instrumento para adorar al Señor. Y es una especie de control, porque lejos de tener la libertad o de conocer la libertad con la que Cristo lo hizo libre a este joven, hipotéticamente hablando, le truncan su pasión con el afán de hacer las cosas con excelencia, con compromiso o con una especie de sumisión. Entonces, este sistema de legalismo lo que hace es desplazar sutilmente la obra de Cristo
y la reemplaza con una lista de reglas, expectativas y tradiciones eclesiásticas. ¿Sí? O sea, te ponen reglas, o sea, no puedes dibujar. Hablando del ejemplo hipotético de este joven, es que ahora, por eso es importante identificar esta parte de cómo es que se da, y desgraciadamente se da muchas veces dentro de la Iglesia de Cristo, el legalismo, y tengo otro ejemplo en mi cabeza, ahorita se los doy si me vuelvo a acordar de él. Y por eso quiero que aprendamos también a identificarlo. Mira, el legalismo se basa en el miedo, no en el amor. Porque la palabra de Dios nos habla del amor, de que la congregación debe de expresar el amor de Cristo. Pero en el legalismo no, ese es miedo. ¿Sí? El controlador o el líder controlador utiliza la amenaza de un castigo divino. O sea, porque estás dibujando anime, te vas a ir al infierno. ¿Sí? Porque estás dibujando anime, te vas a perder la bendición de Dios. Dios ya no te va a bendecir por eso que estás haciendo, ¿sí? O te voy a expulsar de la iglesia, vas a perder mi cobertura espiritual por andar haciendo esas cosas. Y entonces, o peor todavía, yo no sé si existan aquí o en otro planeta, pero yo he sabido de congregaciones, y lo digo con todo respeto, pero he sabido congregaciones que, a ver, hermano, pase al frente, porque el hermano pecó, y pase al frente. Y no voy a decir, de veras, no me obliguen a decir que es la iglesia presbiteriana, por favor, no me obliguen a decirlo, porque no lo voy a decir, ¿ok? Pero así le hicieron a alguien, pase al frente. Y aquí el hermano presente cayó en pecado. Y necesita ser juzgado. Y necesita ser juzgado por la congregación. Este ejemplo es porque a nosotros nos dijeron, ¿y quién juzga en tu iglesia, pastora? ¿Y tú por qué eres pastora? Sí, juzga. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, cuando alguien de los hermanos peca, ¿quién juzga? Y yo, a ver, espérame. Nadie, aquí nadie te va a juzgar. Es que no te entiendo, perdona mi ignorancia, pero yo no entiendo por qué alguien de la iglesia tiene que juzgarte. Sí, tiene que haber un equipo para juzgarte. Es que para ellos el pastor es un juez, ¿sí? El pastor funciona como los jueces del Antiguo Testamento, ¿no? Ok. Pero ya dijimos que no voy a decir de qué iglesia es, ¿okay? No lo voy a decir porque no quiero que vayan a pensar que yo estoy hablando mal de ellos. No quiero que vayan a pensar. No, nada más cada quien piense y recuerde, ¿no? Ok, ahora, lo que hacen este tipo de congregaciones es fomentar la dependencia del líder. Entonces, la realidad es que en el sistema de la gracia, el líder trabaja para que dependas de Cristo. En el sistema legalista, el líder se posiciona como un mediador indispensable. Es decir, te hace creer que sin él no puedes escuchar la voz de Dios, o sin él no puedes recibir el favor de Dios. Y esto es totalmente falso. Esto es totalmente falso. Porque el verdadero líder, el que trabaja con la gracia de Cristo, te ayuda a depender de Cristo. No, yo les digo, qué carga tan grande que me dijeras que dependen de mí las personas. No. Qué miedo tan grande. Imagínate. No, olvídate. No, sí, o sea. ¿Sí? No puedes dormir. Ni dormir. Tanta preocupación, imagínate. Depende de ti su seguridad. Sí. Depende de ti su bienestar. Depende de ti su salud. Claro. Depende de ti todo. Porque sin ti él no es nada. Claro. Bendito Dios. Imagínate. Dios, aleluya. Ahora, ahí les va algo interesante, fíjate. Ahí les va algo interesante con lo que está diciendo don Pedro. ¿Saben de qué tamaño está el morral de preocupaciones que traigo yo en este momento?
Entonces, imagínate. Y no, hombre, ya ni tiene fondo el pobre morral. ¿Cómo va a dar? No tiene fondo. Ahora es que imagínate cargar con el tuyo y con el tuyo. Pues, no hay preocupación allá. Pero yo sí, de eso que dice usted, que sí se juzga. Pues las personas que cuando cometen algo, yo a una juventud de ¿qué te diré? Yo niña, como 12 años, ayer, ándale, que fue que cuando veo que se reúnen todos los líderes de la iglesia, cuando uno falla, todos los ancianos se reúnen para tomar decisión, qué disciplina se le pone a la persona. Sí, eso lo he escuchado para también. Que son 2 meses que no participa en nada, solo va a estar sentado para escuchar y todo eso. Ya después que pasen los 2 meses, se vuelven a reunir a ver en qué, que si estuvo bien o estuvo mal. Ya allí sí me daba yo cuenta en ese entonces, porque yo veía ya que todos se reunían, los ancianos, los líderes, así, y hablando de todo el tema, ¿no? Y veo que el hermano, cuál es el que lo sientan, porque pues vas a la iglesia y te das cuenta que es participante y todo el tiempo, pero cuando ves que está sentado y no participa, ya sabes que es que por qué, entonces por eso tomaron decisión. Entonces sí me daba yo cuenta en eso, de que sí hay iglesias que sí hacen eso, porque se ponen como jueces. Pero... Y ese es un grave problema. No vamos a decir, no, ¿para qué? No podemos decir que iglesia. ¿Para qué meternos en ese problema, verdad? No, pues es que es como ofender a una persona. No. Ahora, ya no sé por qué me quedé. Bueno, acá está. Ok, Pablo nos admite, nos advierte de manera contundente en Gálatas 5:1, dice: estad pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres, no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Voy a tener que poner mi magno ejemplo. Siempre que hay reuniones de pastores, yo traigo micrófono, hijo, gracias. Siempre que hay reuniones de pastores, siempre dicen: es que si viene a la iglesia una oveja de otro pastor, lo que tienes que hacer es hablarle por teléfono al pastor y decirle: aquí está fulanito y acá está sutanito. Y yo digo, cuenten con que yo no les voy a hablar. Si un día alguien de su iglesia viene, no tengo por qué andarte hablando. Por eso le decía ahorita a don Pedro, tengo que aprender a explicarlo, porque yo lo digo así y lo toman como agresión. Ok, pero ahí les va. Qué hermoso sería si los pastores no creyeran que son dueños de la congregación. Yo no soy dueño de la congregación. Yo no soy el dueño de Únete por Cristo. ¿Sí? Yo soy solamente un servidor. Y si la congregación no me pertenece, las personas que se congregan, menos. ¿Sí? Menos. Y qué hermoso sería, les decía a mi esposa ayer, si no anduviéramos con esos pensamientos de que, es que ¿por qué fuiste a la iglesia de enfrente? A ver, si te invitaron y quisiste ir, está bien. Solamente escudriña bien la palabra, porque acuérdate que no todos predican la palabra de Dios. Escudriña bien. No quieras que yo te lo explique todo, porque no siempre voy a estar presente. Tú agárrate tu Biblia y escudriñalo, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué tendría yo que estar celoso, enojado, molesto? No pasa nada. No pasa nada, porque yo no soy propietario de la congregación. Y si Únete por Cristo no es mía, ¿qué más da si mañana vamos a... Dime el nombre de otra iglesia. Cualquier otra iglesia. Casa de Restauración. Casa de Restauración es la del apóstol Humberto Casanova. Todos lo conocemos muy bien a él, ¿verdad? Casa de Unidad y Restauración se llama. Casa de Unidad y Restauración. ¿Qué tiene que ver si vamos mañana? No, hoy en la noche, porque ellos tienen la celebración domingo en la noche. No pasa nada. Yo no le veo nada de malo
porque no somos dueños de la congregación. Pero desgraciadamente, mientras permanezcamos firmes en la libertad de Cristo, porque si vamos a ir a un lugar donde nos van a poner un yugo de esclavitud, a ver, pues cuidado con eso, pero eso ya depende de el escudriño de la palabra de cada uno de nosotros. ¿Va a decir algo, Magali? Este es el momento. Yo solo recuerdo de que cuando ustedes como pastores, cuando yo tuve la oportunidad de conocer a la pastora Cintia, y yo me acuerdo que ella siempre decía de que los que vengan para sanarse. Exacto. Para que después puedan regresar a donde ellos se quitaron, porque a veces buscamos otro lugar para escuchar. Claro. Pero porque a veces hay algo que a veces que no estás de acuerdo, ¿no? Claro. Pero pues te hacen entender de que hay que sanar algo para que puedas estar bien. Claro. Entonces, al sanar, si tú quieres regresar en este lugar donde te congregabas, pues, como usted dice, tenemos la libertad de tomar decisión y hacerla. Totalmente. Entonces, nadie nos detiene a un solo lugar quedarnos, ¿no? Claro. Sino que, como dicen ustedes, es sanar y regresen en el lugar donde ustedes ¿Y sabe usted, Magali, cuántas personas han venido aquí bueno, desde que era Dulam Casa de Oración, a restaurar familias enteras? ¿Cómo se pide la familia esta? Como 30 personas, de los abuelitos hasta los bebés. ¿Sí? Como 30 personas. Tuvieron una discusión con su pastor, familia Rivero. Tuvieron una discusión con su pastor, y se salieron de la iglesia y llegaron con nosotros. Y yo me senté a platicar con los adultos y les dije, pues de 30 personas, eran como 10 adultos y 20 niños. O sea, se nos llenó la escuelita bíblica los domingos. Y yo hablé con ellos y yo les dije abiertamente, no espero que te quedes. Espero que Dios ministre tu corazón y puedas arreglar tu situación con tu pastor. Porque son personas que tenían o tienen años en esa iglesia. No conozco a su pastor, no lo conozco, ¿sí? De todos los pastores que conozco, él no lo conozco, no sé quién es, ¿sí? Pero ayudamos a sanar su corazón y de repente un día, así como llegaron las 30, así se retiraron. Por eso mi esposa dice esto. Y tiene toda la razón. Estoy poniendo uno de tantos ejemplos porque ha habido más, pero ese es el más relevante en nosotros en la iglesia. Porque son 30 personas, o sea, llegan 30 personas de trancazo de un día para otro, te llenan el lugar y se van de un día para otro, te vacían el local también. Pero damos gracias a Dios porque después platicamos ya todo solamente con el papá, la mamá, con los patriarcas, vaya, los abuelitos, así, los mayores, y nos dijeron muy apenados, es que nos arreglamos con el pastor y ya empezamos a hacer. Qué bueno, gracias a Dios, porque ese era el objetivo, ¿sí? Ahora, en la vida hay dos tipos de personas, eso hay que aprenderlo también. Espérame, antes de que avance. Bueno, ándale, dilo. Hay que comprender y entender. Cuando una persona llega a la iglesia, nosotros como pastor tenemos la obligación de preguntarle a Dios. Digo, tenemos la obligación porque tú tienes, como persona y como pastor, tienes una comunicación directa con papá. Pero en el caso de nosotros hemos aprendido de preguntarle a Dios si esta persona qué papá, en qué la puedo ayudar, cómo la puedo ayudar, qué necesita, qué es lo que tengo que hacer yo para poder hacer que ella pues avance, jalarla, empujarla, agarrarla del brazo o sentarme con ella a escuchar o bien darle un abrazo. Claro. O qué es lo que tengo que hacer, qué es la indicación que tú me vas a dar para yo para hacerle bien a esa persona. Eso es algo que necesitamos tener muy en cuenta como pastores y como personas, como papás, como padres. ¿Cómo puedo ayudar yo al que viene
al que está, al hijo que esto, el otro. Me voy hasta los padres. ¿Por qué? Porque esa familia cuando llegó, inmediatamente cuando llegó yo vi 1, 2, 3, 15, 16, 20, 25. ¡Wow! Se llenó. Yo en ese instante le dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor así de inmediato me contestó, van a ayudar a restaurar, ellos no se quedan. El Señor inmediatamente te dice quién se va a quedar contigo un tiempo, unos tiempos, o se va a ir. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que ayudar. Ahora, quiero aprovechar para decírtelo. Y para que también lo tomes en cuenta. Hay dos tipos de personas que van a llegar a tu vida y que llegan a tu vida. Te pones a analizar que han llegado a tu vida. Mucha gente se queda y muchos otros se van. Esos dos tipos de personas. De quien vas a aprender y a quien tienes que enseñar. Cuando tú ya le enseñaste todo lo que tenías que enseñarle, irremediablemente se van. Irremediablemente. ¿Cuántas personas, amigos has tenido en tu vida? Y dices, pero si yo le enseñé, sí, porque aprendió, Dios te lo envió para que le enseñaras. Y tenías que enseñarlo y se tenía que ir. Así ha pasado mucha gente. El otro tipo de persona que llega a tu vida son personas de las que tú vas a aprender. ¿Sí? Que también en mi vida llegan muchas personas así. Pero cuando ya les aprendiste todo, tomas la decisión de quedarte o de irte. Es la ley de la vida. ¿Sí? Hay personas que voluntariamente se quedan, gloria a Dios. Hay personas que llegan con un propósito. Lo difícil es saber cuál es ese propósito. ¿Me entiendes? Lo difícil es poder descubrir ese propósito. Entonces, pero bueno, quise decir esto, comentario porque comentó Magali y lo comentaba mi esposa. Y sí, hay gente que llega y se queda y hay gente que llega y se va. Y nosotros estamos felices con eso, porque así es esto. Así es esto. ¿Sí? No todos se tienen que quedar, no todos se tienen que ir, porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. La cabeza es Cristo. Pero por eso es importante aprender esto. Porque si nosotros empezamos a ceder nuestra libertad en Cristo por miedo a las imposiciones de un hombre, no es obediencia. Eso es idolatría. Aguas. Esclavitud. Es esclavitud, es idolatría. Y la esclavitud es una especie de idolatría. Porque lo que el pastor diga es idolatría. Lo que el pastor diga o lo que Cristo dijo. Por eso no debemos de poner esto en una balanza. Ahora, no se preocupen, vamos a llegar a un punto donde ahorita les voy a platicar que no se trata tampoco de rebelarnos en contra de la autoridad, pero vamos a llegar hasta allá ahorita en un momento más. Ahora, quiero explicarte que una de las mayores crisis que sufre un creyente bajo un control legalista es a lo que le llamamos, o que yo le llamo parálisis espiritual. O sea, el miedo constante de tomar decisiones por temor a equivocarse o por temor a desagradar a la autoridad. Entonces, eso es la parálisis espiritual. O sea, no tomo decisiones porque me va a regañar mi pastor. ¿Sí me entiendes? No tomo decisiones porque me puedo equivocar y luego me voy a ir al infierno. ¿Sí? Y entonces ya no tomo decisiones, ya no hago nada. Todo lo tengo que consultar con el siervo de Dios, porque Él es el que me puede ayudar. Pero Dios nos dio una garantía hermosa en Juan 10:27. Una garantía hermosa. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Ojo con esto, no lo dijo el pastor, no lo dijo el papa,
lo dijo Cristo. Mis ovejas, el Papa Azul, no lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Tú puedes escuchar la voz de Cristo, tú puedes escuchar la voz de Dios. Claro. Y Él te conoce y nosotros lo seguimos a Él. Entonces, el derecho de nacimiento de todo hijo de Dios, o uno de los varios derechos, cuando ya nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, es tener comunión directa con el Padre a través del Espíritu Santo. Ese es un derecho que tenemos como hijos de Dios. Cuando Dios te da potestad para ser su hijo, te lo da por derecho. Entonces, para sobrevivir al control, es importante afinar nuestro oído espiritual. Y aquí te voy a dar 3 filtros bíblicos que te voy a regalar hoy para que puedas discernir esa voz que estamos escuchando y que puedas decir, ¿esto viene de Dios o esto no viene de Dios? Entonces, la primera voz, o el primer filtro, es que la voz del Espíritu Santo siempre te convence del pecado. La voz del Espíritu Santo te va a decir, hijo, estás mal en esto, hay que corregirlo. ¿Sí? La voz del control te condena, te dice, te vas a ir al infierno. ¿Sí? La voz del control te condena, pero la voz del Espíritu te convence del pecado, te dice, aguas, hijo, porque estás mal en esto, tienes que corregir esto. Ojo, paréntesis, gran paréntesis, no es el pastor el que te lo tiene que decir. Ay, es que el pastor nunca me dijo que yo estaba en pecado. Es que no es el pastor el que te lo tiene que decir. Es que el Espíritu Santo es el que te confronta. El pastor lo sabe todo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que te debe de convencer del pecado. El Espíritu Santo te muestra. Sí, le falla la bolita de cristal al pastor, ¿verdad? El Espíritu Santo te muestra tu error para llevarte al arrepentimiento y a la restauración. Escucha esto. El Espíritu Santo trae esperanza. ¿Sí? Te muestra tu error no para condenarte, te muestra tu error para llevarte al arrepentimiento y llevarte a la restauración. A veces es un proceso que duele cuando el Espíritu Santo te confronta. Ahora, el control humano lo que hace es señalar el error para llenarte de culpa, de vergüenza, y de esa manera mantenerte dominado, oprimido y sin voluntad propia. ¿Te das cuenta de esto? O sea, el control humano siempre lo que va a querer es llenarte de culpa, pero el Espíritu Santo no quiere llenarte de culpa, quiere llenarte de arrepentimiento. Y entonces ahí es donde tú puedes decir, a ver, ¿esta voz viene de Dios, del Espíritu Santo, o viene? ¿Sí? Y voy a hacer un pequeño paréntesis, otro pequeño paréntesis. Ya ven que yo estoy leyendo ahorita un libro que se llama Obras elegidas, obras escogidas de los padres apostólicos. Y estamos hablando de discípulos de los discípulos, los que escribieron esos libros. Y yo le decía a mi esposa, hay gente que le tiene miedo a esos libros. Mucha gente le tiene miedo a esos libros. Porque dicen, ¿qué tal si dice algo malo de Dios? Hasta ahorita yo no he encontrado más que 2 cositas ahí que ya sé por qué no están en el canon. De, pues sí, claro, trae una influencia griega y pues esto no es Grecia, esto tampoco es Roma, esto es Cristo. Entonces sí, claro, ya voy descubriendo algunas cosas. Pero yo le digo a mi esposa, si se supone que yo tengo que predicar los domingos inspirado por el Espíritu Santo, ¿no crees que haya mucha más gente que escribió inspirada por el Espíritu Santo, además de los textos bíblicos que conocemos? Yo creo que sí. El punto es que sepas discernirlo, ¿eh? Y para eso es esto.
Para eso es esto, porque sé que yo lo necesito más que nadie escuchar. Para eso es esto, decir, a ver, esta voz, esto que escribió este discípulo, ¿realmente esto es de Dios o es del hombre? Hay que saberlo discernir. Ahora, la palabra de Dios nos da la seguridad. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Así que no hay condenación. El Espíritu nunca te va a condenar. Ojo, te va a redarguir. Ojo, te va a mostrar tu error para que lo lleves al arrepentimiento, no para condenarte. Entonces ahí eso es una muy buena medida para que sepas si viene de Dios o no viene de Dios. El Espíritu te va a convencer de pecado, pero el control te va a condenar. Ok, vamos con la segunda medida. ¿Alguien va a decir algo? Sí, adelante, Carlos. En el tiempo que yo estaba joven, teníamos un líder de jóvenes, ¿cómo se llama? Pues este cuate agarraba y pues siempre nos hacía sentir mal a los jóvenes. De hecho estábamos empezando con eso de los jóvenes. Entonces nos hacía sentir mal y nos hacía sentir culpables todo el tiempo. Claro. Entonces yo creo que a eso se refiere lo de que cuando no es de parte de Dios te condena. De hecho nosotros, por ejemplo, yo llegaba a la iglesia y lo que hacía, en vez de gozarme, puro llorar. Claro. Puro llorar porque me sentía yo mal, porque digo, nos hacía pues exponer en un momento dado cuántos pecados cometiste en la semana, ¿no? O sea, sí. Eres un pecador. Claro. Y te sientes mal y el sábado que es servicio de jóvenes, ves que te gozas en el interior, puro llorar, ¿no? Y entonces, sí viví yo ese pequeño, durante ese año de su gobernatura de este joven, o sea, de que fue líder de joven, pues ahora sí nos hacía sentir pero muy mal. Y nos decía, no es una cosa, pues ahora sí que tienes que arrepentirte, tienes que llorar delante de Dios. Claro. Tienes que sí. Pero por ejemplo, aquí se está entendiendo también que en un momento dado sí lo vas a llorar delante de Dios, sí vas a sentirte mal, pero no te vas a enjuiciar por eso. Exacto. ¿No? Que es el detalle que, por ejemplo, yo me sentía re mal, o sea, yo como joven, si quiero tenía yo entre 14 y 15 años, ¿no? Pero me sentía yo súper mal porque digo, oye, si fue una mala palabra de esta semana, y perdóname. Y no encontraba yo el perdón. Y esa encontraba la culpa nada más. Esa misma condenación que esta persona te ponía, o esa misma juicio que esta persona te ponía, no te llevaba a el perdón, sino al contrario, te llevaba a que te hundas más. ¿Por qué? Porque ya perdiste perdón de la manera correcta. Claro. Y si no, chíspale, ya a eso va el ejemplo. La verdad, sí. Eso me hizo recordar esta parte de mi vida, la verdad. Fíjate cómo te lo voy a ejemplificar y te voy a decir, ay, sí es cierto. Hay buenos pastores y malos pastores, ¿no? Ahora, hay buenos médicos y malos médicos también, ¿no? O sea, también. Ahora, fíjate cómo está este ejemplo. Primero, creo que el error ahí en ese caso específico es el mal uso de la palabra arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento no significa que voy a sentir culpa. Y allá te hacían sentir culpable, porque para ellos sentirte culpable es sinónimo de arrepentimiento, y no es así. La palabra arrepentirse tiene que ver con dejar de hacer eso que te llevó al pecado. ¿Sí me explico? Si mi pecado fue decir una mala palabra, decir una mala palabra, yo creo que no es pecado decir una mala palabra. Siempre lo dije, y lo dije en Sanidad Sin Filtro. La intención con la que se dice es el pecado. O sea, una mala palabra, una vulgaridad, pues no es pecado. El pecado viene con la intención con la que se dice. El verdadero pecado es el insulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo te insulto, ese es el pecado de Dios. Y puede ser que utilice un insulto con palabras correctas, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que alguien me insulte a mí diciendo, en vez de decirme, perdón, voy a decir una palabrota así, se puede. Que me digan, pinche gordo, en vez de decirme eso, que me digan, ¿es usted una persona pasada de peso, mediocre,
es usted un mediocre pasado de peso. Si te fijas, estoy diciendo lo mismo con palabras correctas, pero de las dos son un insulto. Entonces, el insulto en sí, sin importar qué palabra he usado, es donde está el pecado. Ok, ese es mi punto de vista. Pero bueno, el punto es que el arrepentimiento significa que no voy a volver a insultar a un gordito como yo. Por decir algo, ¿no? Si ese fue mi pecado, pues yo ya no vuelvo a insultar. Es el verdadero arrepentimiento. Es decir, no lo vuelvo a hacer. Es el verdadero arrepentimiento. No tiene nada que ver con un sentimiento de culpa. Ahora, que va acompañado a veces, porque a veces nuestros pecados son tan graves que sí nos hacen sentir mal. Bueno, sí va acompañado con un sentimiento de culpa, a veces sí. Pero aquí el punto, te decía que hay buenos pastores y malos pastores, buenos médicos y malos médicos. Y ahí te va ahora sí la analogía. Es como aquel nutriólogo que mi mamá fue con una nutrióloga hace poco y dice, con esa nutrióloga tenía que comer, no me acuerdo porciones, pero porciones muy altas de carbohidrato. Porciones a las que no estoy acostumbrada. Dice, por ejemplo, en la cena, me tenía que comer hasta 3 paquetitos de esas almas, de esas tostaditas, ¿no? Hasta 3 paquetitos en la noche. Dice, yo no como eso en la noche, ¿sí? Y en el día podía comer hasta 5 tortillas. Yo nada más me como 2. Y aún así no bajo de peso. Y yo le digo, mamá, es que son nutriólogos que te quieren mantener gordito siempre. ¿Y sabes para qué? Para cobrarte siempre. O el psicólogo que te quiere mantener con tu trauma toda la vida y solamente le da vueltas al mismo trauma. Perdón, pero sí los hay. Hay psicólogos muy buenos, pero hay psicólogos que así te mantienen toda la vida. Pero yo no sé distinguir entre psicólogos buenos y malos. Yo lo único que te puedo decir es que entre pastores sí lo sé distinguir y es lo que te estoy enseñando hoy. Entre nutriólogos también sé distinguir porque he ido con muchos, ¿sí? Y lo único que realmente te baja de peso, dieta y ejercicio. No hay otra. No hay fórmulas mágicas, ¿sí? Dieta y ejercicio, ¿sí? Entonces ellos te dan 20,000 fórmulas, aguas, si no te dice dieta y ejercicio, que no nos gusta escuchar dieta y ejercicio, pero si no te dice dieta y ejercicio, te quiere mantener gordito. ¿Por qué? Porque pues entre más gordito estés, más le vas a ir a pagar. Bajaste 1 kilo, ya te cobré por tu kilo que bajaste, ¿sí? Pero puedes bajar 3, pero tú nomás bajaste 1, ¿me entiendes? Ok, ahora, en cuanto a pastores, pues por eso estamos hablando de esto, porque tienes que tener cuidado con lo que se predica en el púlpito. Y yo no tengo problema con que escuchemos. Lo que tengo problema es que tienes que saber lo que estás escuchando. Y eso que comentas tú me llamó mucha atención porque sí, ese es como el pastor, ese tipo de líderes, entre más sentimiento de culpa tengas, mejor amarrado te tengo, ¿sí? Y eso es horrible, Ahora, ahí te va el segundo tip o la segunda, ¿qué dijimos que era? Filtro, el segundo filtro bíblico. La voz del Espíritu te va a traer paz, incluso en medio del caos. La voz del Espíritu siempre te va a traer paz. Dios te va a hablar y te vas a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el control, la voz del control te va a traer ansiedad, te va a traer confusión. Mira, si la directriz pastoral o la palabra profética, que ojo, la supuesta palabra profética, voy a decirlo así, te roba esa certeza que promete la Escritura y te produce un temor opresivo, es momento de hacer una pausa, ¿sí? Porque la palabra de Dios o la palabra profética nunca te va a traer ansiedad, te va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ojo con lo que voy a decir, no quiere decir que siempre te van a profetizar cosas buenas, ¿eh? No quiere decir que siempre te van a decir que todo te va a salir bien. No. Ojo con eso, porque si tú recuerdas a los profetas,
los únicos profetas, y lo acabamos de leer en Crónicas, si están leyendo Crónicas, ya lo acaban de leer hace poco. Los únicos profetas que profetizaban todo bien, Dios mismo había puesto un espíritu de engaño en ellos para que ellos le profetizaran mentiras al rey. Y entonces ellos le decían: todo está bien, Señor. Usted va a ganar la batalla, usted es el mero Juan Camaney, usted es el jefe, usted es aquí el que manda. Sí, ojo, no estoy diciendo que siempre, pero sí estoy diciendo que cuando alguien te profetiza, aunque te profetice algo que te duela, viene acompañado de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entendiendo que la palabra de profecía te confronta. Sí, tiene que confrontar, pero como el punto anterior, te confronta para el arrepentimiento. Te confronta para el arrepentimiento, te confronta para poder entender. No para sentimiento de culpa. No, para poder comprender, entender que necesitamos hacer tal vez un cambio o seguir como estamos o avanzar o detenernos. Claro. La palabra profética te confronta. No me recuerdo cuál es la ¿cómo se llama? La receta. Vaya, siendo que yo me dedico mucho a esto, no me recuerdo. Pero lo único que sé es que si te confronta, tiene que traer ministración, tiene que traer consolación, me falta edificación. y edificación. Tiene que traer esas tres cosas en la palabra profética, porque no puedes creerle a un profeta que te diga, mira, por ejemplo, ahorita en este momento yo necesito lana, mira, llega el profeta, para mañana vas a tener 1,000 pesos, que no sé qué, que esto y que lo otro, viva, feliz, contento. Sí, qué padre, ¿dónde me decís? A lo mejor mañana sí recibo un dinero, sí, es cierto, a lo mejor sí lo recibo, pero ese dinero yo ya sé para qué está destinado y demás, yo ya sabía que tenía que recibir dinero. Sí, pero esos 1,000 pesos me los tienes que dar a mí, porque tiqui. O sea, no es cierto. Ahora, hagamos una cosa, mi amor, hagamos un buen ejercicio. Búscame ese versículo del que te estás refiriendo para mostrarlo ahorita. Y mientras voy a comentar esto, que la Biblia nos promete en Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, mira, aunque la palabra de profecía te confronte como Job, no fue Job, como Jonás, Dios lo mandó a dar una palabra de profecía a Nínive. ¿Y cuál era la palabra? Arrepiéntanse, y si no se arrepienten, Dios los va a destruir. Los confrontó con su pecado y se arrepintieron, y Dios los perdonó. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cayó sobre ellos. Porque esa es la verdadera palabra de profecía. Sí, no quiere decir que siempre te van a profetizar cosas buenas. El Señor me dice que vas a ser bendecido y prosperado. Ok, sí, ¿y? ¿Verdad? ¿Dónde está el ¿ya lo tienes? Ok. O sea, ahorita que lo tenga mi esposa, ahorita nos lo platica mi esposa. Muy bien. Ahora, te voy a dar el tercer filtro. El tercer filtro. Este es súper importante. La voz del Espíritu siempre va a exaltar a Dios, a Cristo, a su Espíritu Santo. Siempre. El control exalta al líder, exalta a la institución. ¿Sí? Perdón, nuestro presidente. No sé dónde he escuchado eso. No. Yo no oigo las mañaneras. No lo he escuchado. El micrófono. Ok. ¿Qué dice ahí, mi amor? 1 Corintios 14:3. Dame un segundito. Ok. Termino de decir esto entonces. El Espíritu Santo nunca te va a pedir que sacrifiques a tu familia. Nunca te va a pedir que sacrifiques
tu integridad moral. Nunca te va a pedir que sacrifiques tu salud mental. Imagínate, con el único fin de engrandecer el ministerio de la iglesia. Ahora sí voy a decir un ejemplo que es maravilloso. Es maravilloso, pero no es personal, ¿eh? Mira, hablaba yo con mi mamá hace unos días porque tuvo que faltar a la iglesia. Faltó a la iglesia por una cena, ¿verdad? Ya la balconé a mi jefa. Pero con mi jefa hay confianza. Acabo no ve Crónicas del Discípulo, ve nada más lo de Sanidad Civil. Porque la invitaron a cenar por su cumpleaños, mi hermano la invita a cenar. Y mi hermano la invita a cenar justo el día, a la hora que es el culto de los jueves. Y a mi mamá le duele faltar. Y antes de que faltara, yo le dije, mira, madre, ve con mi hermano, porque la familia también es importante. La familia es importante. Entonces, la unión familiar es muy importante, ¿no? Y no estás descuidando tu relación con Dios. Eso fue el jueves en la mañana. El viernes en la mañana me dice, no, hombre, sí fui, que me fue muy bien y que no sé qué. Y ahora le volteo yo el plan. Y le digo, sí, mamá, nada más que lo que tú no sabes es que faltar a la iglesia es fallarle al Señor, le digo. Yo lo hice de adrede también, o sea, como para cotorrearla un poco, ¿no? Y le digo, mira, mamá, ya agarramos el tema. Desgraciadamente, este tipo de pastores que ejercen control es lo que te van a decir, ¿sí? Faltar a la iglesia es fallarle al Señor. Te voy a decir algo acá entre nos. Faltar a la iglesia es fallarle al pastor, no al Señor, ¿sí? Y si le fallaste al pastor, pues no tiene nada que ver con fallarle al Señor. Ahora no, a ver, ahí te va. Ahora, y si el pastor siente que le fallaste, pues es su bronca de él. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, se los he dicho, lo mejor es que vengamos voluntariamente, no que los traigamos a la fuerza, ¿sí? Y si alguien, como el caso de mi mamá, había tenido una cena, no era algo, era una cena, por su cumpleaños, eso sí, pero era una cena. ¿Qué tiene que ver que faltes? Digo, no pasa nada, no te preocupes. Ahora, mi pastor tampoco le exigió ni le dijo nada. Yo le puse eso como ejemplo a mi mamá porque traía yo este tema ya sabes, ya lo estaba yo escribiendo y pensando. Y le digo yo a mi esposa, a mi mamá eso, ¿verdad? Pues me quedó muy bien como ejemplo, ¿verdad? Porque le digo, realmente no, o sea, no es fallarle a Dios. Mira, lo que tienes que cuidar es el motivo por el cual faltas a la iglesia. Porque el motivo por el cual faltas sí te puede hacer fallarle a Dios. Faltar a la iglesia no es fallarle a Dios. El motivo por el cual faltaste sí podría llevarte a fallarle a Dios. Por ejemplo, no fui a la iglesia, bueno, no fue mi caso, pero es un ejemplo. No fui a la iglesia porque un día antes me puse una borrachera. Bueno, la borrachera te puede llevar al pecado. Es más, ya la borrachera en sí es pecado, ¿sí? Entonces, no el haber faltado a la iglesia. Y ahí es donde te lo pongo como ejemplo. El motivo por el cual faltaste, sí. Pero a ver, faltar a la iglesia porque había necesidad de estar con mi familia. Hermanos, ustedes saben que si yo me tengo que ir a ver a mi hija un domingo, me voy a ir y les voy a encargar a uno de ustedes que se encargue de la iglesia, o lo vamos a hacer en línea. Pero yo, cuando mi hija me necesita, digo mi hija porque es la que vive lejos, ¿verdad? Yo estoy allá cuando ella me necesita. ¿Por qué? Porque la familia es muy importante. ¿Tú crees que, es más, yo creo que no atender un compromiso así familiar puede llevarnos a una división familiar? Y no ir a una cena de cumpleaños no creo que sea pecado, pero la división familiar sí. Si no ir a esa cena produce división familiar, sí puede ser que vayas a la iglesia y estés en pecado. ¿Sí me entiendes? Parece raro todo esto, pero es una realidad. Por eso digo, la iglesia, sí, faltar a la iglesia no es fallarle a Dios. Quizá
quizá fallarle al pastor. Y si el pastor se siente que le fallaste, es bronca de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si siente eso es porque quiere que estés aquí a la fuerza. Y a la fuerza ni los calcetines entran. ¿Sabes qué hermoso es despertar cada mañana, ver a mi esposa y saber que está aquí voluntariamente? Que no me ha mandado a la cachiporra nada más porque quiere estar conmigo. Eso es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Y no porque ¿cómo se llama el contrato que firmamos? Acta de matrimonio. No porque el acta de matrimonio diga que tenemos que estar juntos. Ahora sí, mi corazón, platícanos de ese versículo. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. La edificación te ayuda a poder levantarte como persona. Sí. La exhortación te ayuda a verte interiormente y físicamente como persona, y la consolación te ayuda a saber que no estás solo, que Dios te está dando la oportunidad de que puedas salir por esa puerta que Él puso para el bien tuyo y tener victoria. Claro, todo esto trae una consecuencia. O sea, el Señor te perdona, pero la consecuencia tenemos que pagar. Exactamente. Ahora tengo que decir algo importante. Es exhortación, edificación y consolación. Ojo con esto. Hay pastores que enseñan que la palabra de profecía tiene que tener una de las tres. Entonces te dicen, te está yendo mal, hermano, no te preocupes, mañana Dios te va a bendecir. Eso es consolación. ¿Y dónde está la exhortación? ¿Y dónde está la edificación? La palabra de profecía tiene que tener esas tres. Una vez lo enseñamos de hace tiempo eso. Tiene que tener, no una. No tiene que tener una de las tres. Tiene que tener las tres en la misma palabra. Por eso es muy difícil, a veces, o por eso es muy fácil saber si lo que yo dije como una supuesta profecía salió de mi corazón o vino de parte de Dios. Exhortación siempre te va a pedir que hagas algo. Arrepiéntete, ¿no? Edificación, siempre vas a aprender algo. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Sí? Y ya dije consolación, edificación. No, dije exhortación y dije edificación. La que sigue es consolación. ¿Sí? Ok, me va a llevar a algo mejor. Voy a ser mejor todavía de lo que soy ahora. Voy a crecer, voy a ser edificado. Voy a aprender algo. Pero si nada más tiene una de las tres, sal huyendo inmediatamente. No tanto, pero sí. No te lo dan aguas. No, lo tienes que encontrar y buscar. Sí. A mí me ha costado la palabra de perdón. Y eso que dice mi esposa pasa porque a veces el profeta mismo no tiene la capacidad intelectual para discernirlo. Porque acuérdate que las cosas de Dios son eternas y a veces no las entendemos. No rebasa mis capacidades y no lo entiendo, ¿no? Entonces a veces la digo incompleta la palabra o la digo mal, pero tú tienes que saber si es para ti o no es para ti. Y tienes que ir a escudriñarla, pensarla. ¿Me entiendes? A mí me totalmente. Sí, a mí una vez, justamente el año pasado, en la marcha llegamos y veo una pastora, una profeta, buena amiga mía, que me dice: Señor, dale esta palabra. Y empecé a caminar con ella, camino por el otro lado. Y luego me aparece: dale esta palabra. Y que fui para el otro lado. ¿Y por qué? Dile esto. Ya cuando me dijo, dile esto, me parece que hay un el Señor que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya. Y aguas, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Dime dónde está la edificación. Sí. Perdón, y ella empezó a llorar. Pero ella sí sabía, ella sí lo entendió. Perdóname, es que el Señor me está diciendo esto, pero yo no sé, que no necesito saber lo que el Señor me está diciendo a mí. Yo sé lo que tengo que hacer. Y esta es una palabra que proviene del Señor. Jamás dudes que eres profeta. Jamás lo dudes.
No tienes que saber lo que le pasa a la otra persona. El Señor te está mandando a decir algo. Claro. Y lo que tú me dices es una palabra. Ahora, si tú ves tú no entiendes, uno no sabe realmente dónde está la consolación, dónde está la edificación, en esa palabra específicamente, pero la persona que lo recibió sí lo entendió, porque ya Dios tiene un contexto para cada uno de nosotros. Ahora, ahí les va algo importante y no quiero terminar sin decirlo. Rechazar el legalismo y el abuso de autoridad no nos da permiso de entrar en un estado de desorden total donde rechazamos cualquier tipo de autoridad. No se trata de rechazar la autoridad, no se trata de retarla, no se trata de hacer cada quien lo que le parece correcto sin rendirle cuentas a nadie, porque la Biblia misma nos dice en Hebreos 13:17, dice: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. Por cierto, les tengo una buena noticia, ahorita les digo, sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Sí, me acuerdan al final, que no se me va a olvidar, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Fíjate, lo que dice Pablo en Hebreos, apóstol Pablo en Hebreos, es que cuando nosotros obedecemos a nuestros pastores, ellos nos sirven con alegría sin quejarse. Y es que, mira, sé que un día lo vas a entender, pero de este lado a veces la cosa está difícil, ¿eh? A veces está difícil la cosa. Hay personas, perdón por lo que voy a explicar y perdón porque lo voy a decir a la cámara, y perdón por los que están oyendo allá, ¿verdad? Pero ha habido personas que yo digo, de plano no puedo. Yo con ellos renuncio, o sea, con esta persona renuncio. Esa es la realidad, como pastor. Porque ya le ministramos, ya oramos por ellos, ya hicimos, o sea, hemos hecho de todo y no quieren cambiar. O sea, y entonces yo entiendo esta parte, porque dice, yo la entiendo porque me ha pasado. ¿Y qué haces? Te quejas. No, es que esta persona, por más que le intento, no quiere. Entonces, ¿qué es lo que hago? Soltarla del rebaño. Perdón, o sea, se oye bien feo por lo que estoy diciendo, pero yo lo que hago con este tipo de personas es soltarlas del rebaño. Cuando vengan, qué bueno que vengan, y si no vienen, pues ni modo, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque gastan energía, y fíjate, lo estoy diciendo abiertamente, ¿eh? Te hacen gastar energía que bien puedo utilizar en alguien que sí quiere cambiar, en alguien que sí tengo aquí a mi cerca. Entonces imagínate que tú estás aquí conmigo todos los fines de semana y yo pensando, te mando a volar. Yo te mando a volar a ti porque estoy pensando en aquellos que no quieren cambiar. No, aguas con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que te ponen en una encrucijada interna como pastor, porque dices, ay, ¿qué hago, verdad? Yo quiero ayudarlos, pero no se dejan, ¿verdad? Entonces, ahora, esta sujeción, por eso es importante obedecer a nuestros pastores, pero esta sujeción tiene un contexto, pero también tiene un límite que es muy importante. La autoridad es pastoral, no totalitaria. O sea, yo soy tu pastor, yo tengo autoridad pastoral sobre ti, pero no sobre toda tu vida. Hay cosas donde yo no mando, como el ejemplo que les puse hace unas semanas, ¿no? De que tenían que hablarle al pastor para pedirle permiso para tener relaciones sexuales con el marido. No, eso no es eso yo no mando. Hay cosas que yo no mando. Pero en cuestión pastoral, pues sí, ¿verdad? Ahora, la autoridad totalitaria es aquella que funciona como una dictadura, que busca controlar absolutamente todos los aspectos de tu vida íntima y personal. Ahora, el verdadero pastor, el verdadero guía, te enseña y te corrige con la palabra de Dios, pero no dictamina dónde debes trabajar o con quién debes casarte, ni asume el control de tus finanzas personales. Esas son cosas que depende tuya. Ahora, el equilibrio perfecto se encuentra en ofrecer honra respetuosa, pero no ciega. ¿Sí? Honra respetuosa, pero no ciega. Tienes dos fotos. Totalmente. Voy a regresar al ejemplo del muchacho que dibuja anime. Es hipotético.
¿sí? Dibuja anime. Y el pastor le dice que se va a ir al infierno por andar dibujando esas cosas. Si el muchacho es muy buen dibujante y sabe dibujar, ¿por qué no encaminamos a ese joven para que a través del arte difunda la palabra de Dios entre los jóvenes de su edad? Porque sí, claro, de pasar a sacar unos pesos. Porque, sí, porque si Dios, escucha esto, porque si Dios me dio un talento, es porque Dios quiere que lo utilice. Si Dios me habla a través de una película que voy a ver al cine, por cierto, Spider-Man no, Spider-Man me dormí. Está aburrida la de Spider-Man. Aburrida, pero bueno, es otro tema. Pero ahí Dios me dijo, ahí Dios me habló, pero me habló en sueños. Ahí Dios me habló, pero me habló en sueños. Entonces, porque me dormí. Bueno, entonces, si Dios me habla a través de una película del cine secular, ¿sí? ¿Por qué Dios no le va a hablar a los jóvenes a través del anime? Pero hay que saberlo encarrilar al joven. Pero para el pastor es más fácil decir que el anime es del diablo que enseñar al joven a difundir la palabra de Dios a través del anime, ¿sí? Ahora, honramos a nuestros líderes orando por ellos, colaborando en la visión de la iglesia, tratándolos con dignidad, pero conservamos nuestra libertad recordando que el líder supremo es Jesucristo. La autoridad suprema es Dios. Que nunca se nos olvide. Si honramos a nuestros pastores, claro que sí. Una buena noticia, por cierto. Entonces, ahora, si un hombre te exige obediencia absoluta, sin cuestionamientos, es porque ha dejado de ser un pastor bíblico y se ha convertido en un dictador espiritual. Entonces, nuestra obediencia final es a Dios a través de las Escrituras. Y nuestra dependencia absoluta es al Espíritu Santo. Cuando caminamos en esa verdad, mira, podemos sentarnos en las bancas de cualquier congregación. Ahorita hablábamos de eso mi esposa y yo, con el corazón abierto y humilde para aprender, pero con la mente firmemente anclada en que nuestra libertad fue comprada a precio de sangre y que no le pertenece a ningún ser humano. Nuestra libertad le pertenece a Cristo. Yo le decía a mi por este comentario de que cuando venga alguien a tu iglesia de mi congregación, me hablas por teléfono y me avisas. No somos dueños de la gente. Qué hermoso sería que no tuviéramos esos problemas entre pastores. Qué hermoso sería que pudieras entrar a cualquier iglesia cualquier día de la semana que te plazca, sin pensar de que, ay, se va a enojar mi pastor. Qué hermoso sería. Número 1, a mí como pastor me haría esforzarme más, porque si quiero que te quedes, tengo que ofrecerte algo mejor, algo diferente a lo que te ofrecen los demás. Yo le ponía el ejemplo a mi esposa. Le ponía 3 ejemplos, que no te voy a decir nombres, pero te lo voy a decir a grandes rasgos. Una persona dice, a mí lo que me gusta del pastor Juan y la pastora Cintia es que me hablan con la verdad, aunque me confronte, aunque me duele, pero me ha hecho ser mejor. Otra de las personas dice, yo encuentro en los pastores Juan y Cintia, que, perdón, no siento a veces que sea así porque yo no soy muy cariñoso. Yo encuentro el amor de un padre, de una madre, ¿sí? ¿Por qué te ríes, mi amor? Es lo que dice esa persona, ¿sí? Y hay otra persona que dice, fíjate, que también encuentra un padre y una madre, pero no el amor. Dice, yo encuentro la autoridad de un padre, ¿no? Y es una persona que, neta, a eso viene. A veces nada más eso viene a hacer a que lo regañen. A que, sí, claro.
Porque encuentra la autoridad del Padre. Sí. Voy a que me regañe. Porque así no es. Sí. Es que me pasó esto. ¿Por qué? Porque es una persona que encontró eso en nosotros. Y son personas que tú ves que se van de la iglesia y regresan solo por ese motivo. ¿Sí me entiendes? Solo por ese motivo. Entonces yo le decía a mi esposa, qué hermoso sería. ¿Y sabes qué? Eso haría que nosotros, como pastores, nos esforcemos más por amar a la congregación, Por servirla. por servir a la congregación, por ser verdaderamente pastores bíblicos. Por eso dije al principio, esto es más para mí. Esto es para que nunca se me olvide dónde estoy parado y cómo es que yo me tengo que comportar. Por eso, cuando mi esposa me dijo, ¿por qué predicas esas cosas? Pues predico esas cosas porque quizás soy yo el que tiene que escucharles. ¿Sí? Porque soy yo el que las tiene que escuchar, le digo. Quizás soy yo el que las tiene que escuchar. Y saber que no somos el centro de atención, sino que simplemente somos el reflejo de Dios, como lo dijimos la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. Solamente somos ese reflejo. Y si salimos a la calle y si imponemos manos y oramos por alguien y ese alguien ve que hay un poco de luz en nuestras manos, no es de nosotros. Si escucha consuelo en nuestras palabras, no son nuestras palabras. Si encuentra el reino de Dios en nuestras vidas, no es mi vida. Es el reino de Dios, es la voz de Dios, es la luz de Dios. Y que eso nunca se me olvide. Por eso, mi esposa, esto es para mí, antes que para nadie más. ¿Sabes? Una vez me encontré un video en YouTube, creo que fue en YouTube, un recuerdo, no de nosotros, de otra iglesia, de la iglesia donde nos congregamos al principio. Y estoy hablando de diezmos y ofrendas. Cuando me comparten ese video donde yo estoy hablando de diezmos y ofrendas, yo no estaba diezmando. Fíjate, yo no estaba diezmando en ese entonces. Y yo veo el video y soy yo mismo predicándome a mí mismo. Y entonces es cuando yo digo, esto a mí me gusta grabarlo, subirlo y tenerlo ahí, porque quizá haya alguien que necesite escucharlo, pero principalmente yo necesito escucharlo, porque como seres humanos pasa el tiempo y se nos olvida. Y lo que menos debemos de permitir es que se nos olvide. Al contrario, tenemos que estar conscientes de que Él es el Rey, de que Él es nuestra autoridad suprema. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú estás hablando y estás haciendo en nuestras vidas, Dios. Señor, no queremos convertirnos, Señor, en anarquistas o mercenarios espirituales, Dios, sino que al contrario, Señor, queremos honrar a los siervos de Dios. Sin embargo, Señor, queremos promover, Señor, esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Porque queremos pertenecer a ti, mi Dios, y queremos pertenecer a tu reino, Dios. Porque reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, mi Dios. Reconocemos, Señor, que somos frágiles, Padre, y que dependemos de ti, Señor, y nada más de ti, Señor. Vengo a rendir mi fragilidad. Si algo de luz brilla en mis manos, es solo un reflejo de tu majestad. Vengo a rendir mi fragilidad. Si algo de luz
mis manos es solo reflejo de tu majestad. No a nosotros, Dios, no a nosotros, Dios. A ti sea la gloria, poder y dominio. Yo solo el eco para tu voz. No a nosotros, Dios, no a nosotros, Dios. A ti sea la gloria, poder y dominio. Yo solo el eco para tu voz, Padre. Glorifica tu nombre, que mi vida mengue, que solo se vea tu reino y tu poder, Padre. Glorifica tu nombre, que mi vida mengue, que solo se vea tu reino y tu poder, Padre. Glorifica tu nombre, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre. Glorifica tu nombre, glorifícate, Señor, glorifícate. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, por lo que tú estás hablando, Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos, Dios, y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos todas nuestras producciones. Sanidad sin filtro. 5 minutos con Jesús. Más allá del canon. Y Crónicas del Discípulo. Disponibles en YouTube, Spotify y Amazon Music.